Buenas tardes nuevamente a los amigos del canal. Gracias por la paciencia que han tenido durante estos días que no pudimos subir el material. Les comento muy brevemente algo que quizás ya conocen: el colapso del centro del techo del Centro Comercial Trujillo, de un sector del mismo, del patio de comidas, que presenta a priori, por las fotos que se visualizan en los medios gráficos, algunas singularidades interesantes como para charlar. Por supuesto que yo no tengo los planos del proyecto original, lamentablemente. Me encantaría tenerlos para poder analizarlos, pero no los tengo, ni cuento con detalles de fotos que me indiquen con claridad la zona de fallo. O sea que lo que voy a emitir es una opinión sobre fotos de medios gráficos nada más, y por lo tanto es algo de valor relativo. Acá hay una visual del colapso parcial de la zona central de un sector del techo, como vimos, sobre el patio de comidas. Desgraciadamente no hubo preaviso, aunque algunos indicaron importantes crujidos, pero no se evacuó la zona y por lo tanto hubo que lamentar 6 muertes, más las de 40 heridos de gravedad. Bueno, todo esto podría haberse evitado tomando las medidas apropiadas. Acá se visualiza una foto de una de las vigas principales de acero que se ha fracturado, ¿sí?, presentando una falla frágil por flexión en una zona que habría que verla con más cuidado y con más detalle, pero aparentemente podría ser una unión soldada, ¿sí?, y a partir de ello una rotura de ese tipo frágil. El acero no debería haber comportarse de esa forma, presentar una rotura frágil, sino como un material dúctil, presentar en grandes deformaciones sin ese tipo de fallas. Este nuevo colapso, que se suma a otros que han ocurrido el año pasado y el año anterior, en este caso el techo de un centro comercial, con víctimas fatales y heridos, con el edificio habilitado, se presentó, presumimos esto, sin aviso. Nos marca nuevamente la necesidad de reflexionar sobre las responsabilidades del proyectista estructural, del director de obra, del constructor y con los ingenieros a cargo de la ejecución de la obra, y de los organismos de control, que deberían controlar. El colapso parcial marca, entre otros aspectos de la poca información que tenemos, la falta de redundancia estructural del proyecto. Porque supongamos que inicialmente se produjo una falla localizada en un apoyo, si existiese redundancia estructural, esas cargas que tomaba esa viga deberían haberse evaluado en el proyecto mecanismos de transferencia alternativo de cargas de esa viga fallada a las aledañas, y por lo tanto solamente generar una falla localizada muy pequeña. Se visualiza fotos de medios gráficos: rotura frágil de vigas principales de soporte de cubierta en zonas de momentos positivos. Vi comentarios de que quizás se evaluó la acción del viento generó esta falla. Bueno, eso lo puede decir alguien que no estudia ingeniería. Nosotros los ingenieros civiles y los que estudiamos ingeniería civil sabemos que la acción del viento, como la acción del encharcamiento, como la acción de la nieve, el hielo, son acciones que cuando desarrollamos un proyecto con responsabilidad y siguiendo los códigos y normativas de cada país, se evalúan, y por ende el proyecto, la estructura tiene que tener la capacidad para absorber la acción del viento sin inconvenientes. En un techo con una pendiente reducida como la que se ve en las fotos, se asume que la acción del viento principalmente consta de succión, efecto de succión, ¿no? Pero es una acción a contemplar en el proyecto y por lo tanto
bajo ningún punto de vista pudo generar el colapso de una estructura correctamente proyectada y construida. Otra pregunta es: ¿aplicación de cargas de uso mayores a las del proyecto? Como vimos en la foto anterior, había cielorrasos suspendidos y ornamentaciones y demás. Desconozco si toda la información de las sobrecargas de aplicación fueron transmitidas al proyectista. ¿Sí? Debería haber ocurrido ello. Y si el director de obra adopta modificaciones, debería notificar al proyectista estructural para que él le indique las medidas a tomar, ¿sí? Y si eso es factible o no, sin reforzar la estructura. Lo que vemos de las fotos, poquitas fotos que tenemos, es que hay un fallo evidente en la zona de anclaje de las vigas principales. Desconozco si por un mal diseño de esos anclajes, o por una incorrecta ejecución de los mismos, o por la combinación de un mal diseño y una correcta ejecución de los anclajes. De las fotos podemos ver también que la estructura no es compleja. Se habla de una estructura con forma de cúpula. Básicamente es algo muy simple. Un conjunto de vigas principales de acero que apoyan sobre columnas de hormigón armado de borde, ¿sí? Y que en la zona interna apoyan sobre un anillo de acero poligonal en la zona central. No es más que eso. La falla potencial de un anclaje de viga a columna pudo eventualmente desencadenar el colapso parcial que vemos en las fotos anteriores. Finalmente, el peritaje de los especialistas en ingeniería estructural nos va a determinar las causas de este trágico evento con precisión. No pudo motivarlo la sobrecarga debido al encharcamiento que escuché también en algunos reportajes, dado que si el proyecto fue correctamente elaborado, esas cargas se deben considerar naturalmente en el mismo, ¿sí? Se visualiza un refuerzo estructural en una zona de columnas de un sector. Una pregunta interesante es saber qué motivó ese refuerzo estructural. Si se observaron patologías, ¿qué profesional las evaluó y determinó que la solución de esas patologías era ese refuerzo estructural? ¿Sí? Y si no se tenía un conocimiento claro de qué originó esa patología que motivó ese refuerzo parcial, una pregunta interesante es por qué no se cerró ese sector del centro comercial hasta resolver el problema estructural y de tal manera garantizar la seguridad de las vidas de quienes lo visitaban. Una pregunta que nos podemos hacer es: ¿se revisó el proyecto original por los organismos de control? ¿El director de obra verificó que se cumplan las especificaciones y detalles constructivos del proyecto? ¿La empresa ejecutó correctamente la obra siguiendo los planos de proyecto, las especificaciones técnicas? Si se ejecutaron soldaduras en hora, ¿se ejecutaron correctamente? ¿La calidad del material utilizado, tanto acero como hormigón, era la que las normas y especificaciones indican? Por lo general, cuando las pericias concluyen, indican que no una causa, sino causas concurrentes desencadenan eventos de esta naturaleza. Acá vemos, en rojo, intenté marcar sectores donde las vigas principales estaban apoyadas y ancladas en columnas de hormigón. Y en verde marqué sectores donde esos anclajes no fallaron. Por eso cayó ese sector del techo y no cayó completamente el techo. ¿Sí? En la zona en verde, anclajes que quedaron las vigas fijas a los anclajes luego del colapso, y en rojo las que fallaron. Marqué algunas. Estoy viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 anclajes que claramente fallaron. Acá podemos ver también
la zona donde se colocaron refuerzos con elementos adicionales, columnas y elementos metálicos, columnas de hormigón y elementos metálicos. Y acá cabe la pregunta, ¿por qué se requirió de esos refuerzos? ¿Qué situación motivó esa necesidad? ¿Qué estudio de ingeniería estructural se realizó para generar los mismos? ¿Qué profesional trabajó? ¿Por qué se ejecutó en forma parcial sobre algunos elementos y otros no? Y lo que se ve es que la zona que falló, los anclajes, es justamente la zona donde se colocaron esos refuerzos. ¿Sí? Bueno, con esto cerramos este video, que por ahora tiene muchas más preguntas que respuestas. Si se consigue más material sobre el proyecto original, podremos hacer un análisis más razonable de cómo era el proyecto original y qué tan claro estaba o qué deficiencias podía contener. Gracias. Esto nuevamente nos marca la necesidad de ser responsables en nuestros proyectos y en el control de las obras que nos toca ejecutar.